Gloria a Dios, bendiciones una vez más, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro de el Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema número 12, el cual lleva por título Daniel en el foso de los leones, la segunda parte. Daniel capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Introducción. Algunos funcionarios del gobierno, movidos por envidia, le tendieron una trampa a Daniel, y por ello fue sentenciado a morir devorado por los leones. El rey Darío comprendió demasiado tarde que había sido manipulado por ellos para perjudicar a Daniel. Él recapacitó, pero no pudo renovar el edicto que ya había emitido, porque la ley de Media y Persia no podía ser cambiada. Daniel fue metido en el foso de los leones, pero Dios envió a su ángel, quien los resguardó, tapándoles la boca a estos animales. Desarrollo. El libro de Daniel nos muestra diferentes formas de entender el plan de Dios para la Iglesia y para el pueblo de Israel. Por esa razón analizaremos algunas proyecciones proféticas y sus enseñanzas para nuestro tiempo. Punto número 1. El rey se afligió profundamente y quiso librar a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 14. El rey Darío estaba desprevenido y no se percató de su participación en la trampa que le habían tendido a Daniel. De no haber sido porque los sátrapas estimularon la egolatría del soberano gobernador, Daniel habría estado a salvo. Hay hombres a quienes les gusta ser venerados y hasta idolatrados. Por ejemplo, en el antiguo Egipto los faraones eran adorados por sus súbditos. En el imperio helenístico, Alejandro el Magno era considerado hijo de un dios. En Roma, a los césares se les quemaba incienso. En el futuro, toda esta idolatría se rendirá a una persona a quien se hará pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Punto número 2. La ley de Media y Persia no pudo ser revocada. Daniel capítulo 6, versículo 15. Mientras Daniel oraba, era espiado por los funcionarios del gobierno, los cuales no perdieron tiempo para acusarlo de no acatar la ley. El rey trató de librar a Daniel, pero la ley de los medos y persas no podía ser cambiada. Entonces, con mucho pesar, dio la orden de echar a Daniel en el foso de los leones. Esta orden fue cumplida al momento. Veamos ahora un contraste entre las leyes impuestas por los hombres y las leyes puestas por Dios. Inciso A. La maldición contenida en la ley si fue revocada. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El hombre pecador estaba condenado a morir bajo la maldición de la ley. Dicha ley demandaba la pena de muerte por causa del pecado, pero Dios, quien es soberano, por medio de su amor y su justicia, halló la ocasión de salvar y librar al transgresor por medio de su Hijo. Jesucristo, Dios nos rescató y nos dio toda vida con él. Juan capítulo 3, versículo 16, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Punto número 3. Colocaron la piedra y el sello real para certificar su muerte. Daniel capítulo 6, versículo 17. Después de meter a Daniel al foso de los leones, trajeron una piedra y la colocaron sobre el foso. Entonces el monarca la selló con su anillo para asegurarse que nadie intentara librarlo. El rey Darío no durmió, se le fue el hambre y muy entristecido lamentó con gran pesar la sentencia dictaminada a un hombre justo. Daniel capítulo 6, versículo 18.
En este caso existe una similitud profética con el sacrificio de Jesucristo. Inciso A. Colocaron una piedra y el sello para certificar su muerte. Mateo capítulo 27, versículos 64 al 66. Los romanos pusieron sobre el sepulcro una piedra y la sellaron para evitar que el cuerpo del Señor fuera robado. El Salvador murió en nuestro lugar para cumplir las demandas de la ley, demandas que jamás serán cumplidas por el hombre. El Señor fue echado en el foso de los leones de Satanás, pero fue poderosamente resucitado. Salmos capítulo 22, versículo 21. Punto número 4. Daniel librado de la boca de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 21 y 22. El rey Darío se levantó muy temprano y se dio prisa a llegar al foso de los leones y con voz muy triste preguntó: ¿Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones? Daniel confió en Dios y fue librado porque fue hallado inocente, ya que ante el rey y los hombres no había hecho nada malo. Comparemos la experiencia de Daniel con la que tuvo el Señor Jesucristo, quien es nombrado el león de la tribu de Judá, y que derrotó a aquel que era como león rugiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18. Inciso A. El Señor fue librado de la boca de los leones. Salmos capítulo 22, versículos 12 al 14, versículos 21 y 22. El Señor no fue afectado por los leones que procuraban dañarle, porque la muerte no lo pudo vencer. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. En ese evento vemos la victoria que obtuvo el león de la tribu de Judá sobre el león rugiente que busca a quien devorar. Punto número 5. El Señor nos libra de la boca de los leones por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Al analizar las batallas que se libran en el foso de los leones, entendemos que como hijos de Dios también seremos sometidos a ese foso que representa asedios y ataques del enemigo y que tendrá como objetivo destruirnos. Durante este intento debemos confiar en el Señor para obtener la victoria y ser librados por medio de la fe. ¿Cuáles son los intentos del enemigo contra nosotros? Inciso A. Los impíos son como leones que quieren atrapar al inocente. Salmos 10, 8 al 10. Los hombres impíos que abandonan la fe acechan a los hijos de Dios aún dentro de las congregaciones. Ellos tienen como objetivo aconsejarlos mal, engañarlos, hacerlos pecar y echarlos a perder para que sean destruidos junto con ellos. David se enfrentó a los leones para librar a sus ovejas. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35. De esa misma manera, los ministros deben cuidar el rebaño para no dejar que las ovejas sean atrapadas. Las ovejas, por su parte, cuando se sienten debilitadas y seducidas, deben buscar inmediatamente el consejo de sus coberturas. Inciso B. Los malvados desean derribarlos y como leones ansían despedazarnos. Salmo 17, versículo 10 y 12. Hay malvados que quieren botarnos y truncar nuestro caminar, pronuncian insolencias con el ánimo de desacreditarnos, hablan calumnias e intrigas en contra nuestra, no son justos y su garganta es semejante a un sepulcro abierto. Hablan engaños en su boca y su boca está llena de maldiciones y amargura. Romanos capítulo 3, versículos 12 al 14. Ellos nos acusan incluso de pecados que cometimos en el pasado porque quieren desprestigiarnos y avergonzarnos. Nosotros debemos vivir confiados porque Dios ya nos perdonó. Inciso C. El diablo está al acecho y como león rugiente quiere devorarnos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 10. Durante el gobierno de César Nerón, los mártires cristianos eran echados y puestos a merced de los leones para ser devorados, pero ellos morían firmes en su fe. El diablo quiere amedrentarnos con su rugido de león que conlleva intimidación, peligro y sufrimiento.
Su propósito de apartarnos de Dios y del rebaño por medio del dolor para hacernos presas fáciles de destruir. Debemos resistir firmes en la fe el sufrimiento, porque después de haber sufrido por un tiempo, Dios nos hará fuertes, firmes y estables. Recordemos que muchos por la fe taparon boca de leones. Hebreos capítulo 11 versículo 33. La otra proyección profética que la Biblia nos enseña en la historia del foso de los leones es la siguiente. Punto número 6. El resguardo de Israel en medio de los gentiles. Daniel capítulo 6 versículo 22 al 23. Romanos capítulo 11 versículo 25. El hecho que Daniel haya sido protegido en el foso de los leones es un cuadro profético de resguardo de Israel durante el tiempo del gobierno gentil. Estudiemos algunas razones de por qué Israel fue acechado por leones. Inciso A. Asediados por leones por su pecado y apostasía. Jeremías capítulo 4 versículo 7, Jeremías capítulo 5 versículos 6 y 7. El destructor de las naciones salió como un león para convertir la tierra de Israel en tierra desolada por causa de su pecado y apostasía. Los leones representan a las naciones enemigas que los invadieron, entre ellas Babilonia, cuyo símbolo era un león con alas. Jeremías capítulo 51 versículo 34. Inciso B. Asediados por el anticristo, quien tendrá boca de león. Apocalipsis capítulo 13 versículos 2 al 5. El pueblo de Israel fue sometido a persecuciones antisemitas en el tiempo actual. El caso más conocido es el que vivieron en Alemania, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Esther capítulo 3 versículos 5 y 6. En el tiempo final, Israel será perseguido por el anticristo para ser destruido en el periodo conocido como la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30 versículos 7 y 9. Daniel capítulo 8 versículos 23 y 25. Punto número 7. El despertar de Israel. Daniel capítulo 6, Ezequiel capítulo 37 versículos 12 al 14. La historia de cómo el rey se levantó muy de mañana y apresuradamente sacó a Daniel del foso de los leones es una representación profética de la restauración de Israel, que será al finalizar el tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21 versículo 24. Analicemos la siguiente secuencia. Inciso A. La salvación y libertad de Israel. Daniel capítulo 6 versículo 25 al 27. Romanos capítulo 11 versículo 26, 25 y 26. Después que Daniel fue librado, el rey Darío emitió un decreto reconociendo que el Dios de Daniel salva, libra, hace señales y maravillas. Ese fue un dicho profético de cómo Dios trabajará evangelizando a Israel en los tiempos finales. Inciso B. La prosperidad de Israel. Daniel capítulo 6 versículo 28. Isaías capítulo 11 versículos 10 y 11. La prosperidad que experimentó Daniel fue después de ser liberado. Tipifica la prosperidad de Israel durante el milenio. La suerte que corrieron los enemigos de Daniel representa el final que les espera a los enemigos de Israel y de la iglesia en el final de los tiempos. Daniel capítulo 6 versículo 24. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Conclusión. Hay dos maneras de actuar en medio de los leones, que representan los ataques del enemigo, de forma madura y calmada, como la que manifestó Daniel, y llenos de ansiedad y angustia y de la desesperación que vive el pecador. Daniel tenía paz en su corazón porque obedecía y creía y confiaba, y como consecuencia era protegido por Dios. En cambio, Darío experimentó depresión, pues aunque era un hombre poderoso, rico y con gran autoridad, no tenía a Dios en su corazón. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del tema Daniel en el foso de los leones en su segunda parte. Me despido de cada uno de ustedes una vez más, recordándoles que si la lectura de estos libros es de edificación para sus vidas, los invito a que
puedan compartir en sus redes sociales. Si tienen la sugerencia de algún libro que les gustaría que estuviéramos leyendo, pues también pueden dejarlo en los comentarios. Y sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta el próximo.